A todos lados de la cámara es un proyecto de tesis que pretende abrir un diálogo con cineastas guatemaltecas para conocer las experiencias, desigualdades y oportunidades desde su perspectiva. Hoy nos reunimos con Crista Tejeda, actriz de cine y teatro, para platicar un poco acerca de las dificultades de las actrices enfrentándose a la sexualización y a la mirada del mundo, para ver el cine desde sus ojos y ver cómo a todos lados de la cámara las mujeres hacemos cine. Muchas gracias, Desiree, por el espacio. Es un gusto estar aquí hablando de este tema. Yo soy Crista Tejeda, soy actriz. Y bueno, a lo que venimos a hablar de la experiencia en el cine y en todo el rollo de la actuación, ¿verdad? Realmente yo te diría que mi experiencia personal en todo este ámbito, como siendo mujer dentro de la actuación, ha sido muy diverso. Diría que yo sí me encontré en ciertas posiciones incómodas por ser mujer cuando empezaba. E inclusive yo empecé en todo esto en el año 2007, 2006, 2007. Y te diría que creo que dependiendo de los papeles, dependiendo de los ejercicios actorales que se realizaban, creo que sí era muy, ¿cómo decirlo? Era muy fácil que me catalogaran en qué papeles me iban a meter por mi físico. Y también sucedía mucho que dentro de los ejercicios o los papeles que me daban eran muy sexualizados. Eso sí sucedió mucho en el principio. Y era algo que sucedía muy seguido, no solo a mí, a muchas compañeras, ¿verdad? Que sucedía súper seguido en ese tiempo. Actualmente, yo creo que eso ha cambiado mucho. Creo que eso ha disminuido bastante. Todavía, por supuesto que todavía sucede, porque eso depende de los directores, depende del grupo de trabajo, ¿verdad? Pero creo que sí ha sucedido muchísimo que ha disminuido demasiado, demasiado. De repente es porque, y por eso te digo desde el principio, es mi experiencia personal, ¿verdad? De repente es que trabajo ahora con otros grupos, con otros equipos de trabajo que son con otra mentalidad, ¿verdad? Con otro punto de vista, y también tiene mucho que ver que los proyectos tienen otros enfoques ahora, que es muy diferente a hace 15 años cuando empecé, ¿verdad? Otro punto de vista y un poco más de conciencia sobre ese tipo de cosas. Entonces ya se tiene mucho cuidado con cómo se hacen las cosas y cómo se trabajan los personajes y cómo se trabaja ese tipo de cosas con las actrices, ¿verdad? Pero no es algo que esté totalmente erradicado porque no podemos cambiar la mentalidad de todas las personas, ¿verdad? Así que creo que muy en resumido, yo creo que me he adelantado muchísimo porque creo que tú quieres platicar muchas cosas sobre ese tema. Pero no hay problema. Esa es mi percepción actual. Pero podemos platicar a fondo de todo lo que querrás. Ok, perfecto, gracias, Crista. No, y la verdad es que siento que sí mencionas algo muy importante y es que como que se tiende mucho a sexualizar por los cuerpos y eso es algo que lamentablemente ha trascendido hasta el punto de la actuación, ¿verdad? Que es solamente una representación de la vida, ¿verdad? Una representación de diferentes aspectos cotidianos. Es tan cotidiano que ya lo encontramos ahí, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, si es una experiencia, pues tú me podrás decir que pues tú que ya lo has vivido y pues tienes más experiencia en esa parte, pues sí es algo que quiera que no afecta un poco la percepción que uno tiene de las personas con las que uno trabaja, porque tal vez uno los tiene en un puesto así súper alto y luego se cae como 10 pisos, ¿verdad? Y algo bastante complicado. Para dar inicio,
Me gustaría saber cuál fue tu motivación principal para empezar a trabajar en la actuación, porque pues sí me gustaría saber, fuera de todo, qué fue eso que te despertó esa chispa. Creo que siempre lo quise desde pequeñita, siempre me gustó. Siempre me gustó estar en el escenario, creo. Desde pequeña yo lo que quería era ser cantante. Me encantaba cantar y bailar. Eso era para mí lo máximo y lo más importante. Pero también me gustaba el teatro. No era algo que realmente yo dijera, esto lo quiero hacer de verdad. Era algo que yo decía, algún día lo quiero probar. Pero nunca pensé que me quería dedicar realmente a eso. Yo quería cantar. Y iba a entrar a la Escuela de Arte Dramático, a la Escuela Nacional de Arte Dramático para el bachillerato. Pero también me salieron otras opciones, ¿verdad? Como maestra de música, ciencias de la comunicación. Y yo me decidí por ciencias de la comunicación pensando en un futuro más seguro, ¿verdad? Eh, bueno, eso fue en el 2004. Entonces, no sé realmente cómo era el mundo del teatro en ese entonces o de la actuación, pero en ese tiempo pues había muy poco conocimiento de si realmente uno podía vivir de esto, ¿no? Así que yo me decidí por ciencias de la comunicación, que era lo que realmente me gustaba también. Y estudié eso, trabajé en medios muchos años, hasta que, bueno, un día decidí meterme en un curso libre de actuación porque quería probarlo y me gustó muchísimo. Seguí estudiando, terminé el curso libre, ¿verdad? Estudié en una academia de teatro circo, estudié maquillaje artístico, efectos especiales, empecé a probar otras cosas como la danza, que era algo que nunca había hecho, danza. Y no soy bailarina, pero sí tuve varios conocimientos de danza que me gustaron muchísimo y me han ayudado muchísimo también en mi trabajo actoral. Y después me decidí por estudiar la licenciatura en arte dramático y bueno, me he dedicado a eso desde, todavía trabajaba en medios cuando empecé todo esto de la actuación, desde que tenía 17 años y hasta ahora, ¿verdad? Llevo haciéndolo 15 años ya. Y realmente ha sido una experiencia muy gratificante, muy bonita. Creo que es una de las profesiones, creo que en todas, pero puedo hablar de esta porque es la que hago. Nunca dejamos de aprender. Podemos tener muchísimo conocimiento teórico o podemos saber muchísimo de toda la historia del teatro y lo que querramos, pero lo más importante creo en esto es conocernos a nosotros mismos y saber cómo nosotros podemos hacer estas técnicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cómo traducirlas a nosotros para que nos funcione. Y es un proceso que nunca termina, ¿verdad? Aprender a conocernos y aprender a trabajar con nuestro cuerpo y con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es algo muy bonito. Creo que no sé si algún día me voy a cansar de hacer esto, pero por el momento estoy muy feliz de hacerlo. Me gusta mucho mi trabajo y pues así es como llegué ahí y así es como lo estoy haciendo actualmente. Claro, no, y la verdad es que a mí me parece bastante interesante eso, porque creo que un factor común que he visto, al menos desde mi perspectiva, es que mucha gente que se dedica a la actuación, al cine, a la producción, al teatro, todo eso, casi que todos empiezan en ciencias de la comunicación, precisamente, porque creo Sí, que es lo que más se acerca a, a la actuación, a la producción, a todo eso. Tal vez no directamente, pero como nos enfocamos en la comunicación y la comunicación pues es un campo pero vasto, ¿verdad? Entonces, como nos enfocamos tanto en eso y quiera que no, el proceso de actuación y el proceso de producción también, el proceso de dirección, todo eso tiene que ver o tener una base muy estructurada con la comunicación. Creo que precisamente ahí es en donde mucha gente como que también se siente tranquilo estudiando o estando dentro de la parte de comunicación y eso sí es un factor común que he logrado
ver últimamente, precisamente en miembros de las asociaciones de cine, en actrices, en productoras. Creo que es como ese factor común, ¿verdad? Y que a la larga Común. nos da la pauta. Ujú. Y siempre sirve, siempre sirve. Mira, a mí en especial, yo me especialicé en locución y la verdad es que me ha servido muchísimo también para la actuación el conocer mi aparato fonador, ¿verdad? Saber cómo utilizar mi voz. Me ha ayudado en el teatro, me ha ayudado en el cine, me ha ayudado a crear personajes y me ha ayudado a hacer doblaje, también soy actriz de doblaje. Entonces, realmente nunca estamos realmente, no tan separados de lo que hacemos, ¿verdad? Porque también trabajamos ante cámaras, también trabajamos en producción, también trabajamos con nuestra voz, con nuestro cuerpo, ¿verdad? Que es nuestra herramienta de trabajo. También sucede en las ciencias de la comunicación esto, ¿verdad? Entonces realmente no está tan separado. Absolutamente, sí, todo es como un proceso de aprendizaje y conocimiento constante. Y justamente con eso que me mencionas de que uno también trabaja en dirección y todo eso, me gustaría saber si en algún momento también pues, te has desempeñado en alguna o en alguna otra área de A ver, la industria, de cine, de la actuación. Por ahí vi que también pues dirigiste una obra teatral, ¿verdad? Si no estoy mal. sí. Eh, Dentro de todo esto yo me he dedicado a diferentes cosas. He hecho dirección de teatro, he escrito obras de teatro, he producido obras de teatro. También estaba encargada de la producción, ¿verdad? No, tal vez no yo ser la directora de producción, ¿verdad? Pero sí he estado en equipos de producción detrás, en backstage, ¿verdad? Me he encargado también de maquillaje, porque hago maquillaje artístico y efectos especiales. Me he encargado en algunas producciones de hacer maquillaje, de hacer vestuarios, ¿verdad? Que es otras cosas que me gustan muchísimo. Creo que eso es lo que he probado y he experimentado. Sí, y creo así, por ejemplo, con todo eso que me mencionas, ¿verdad? Que también como le sirve a uno para no solamente conocer qué es el trabajo que hacen los demás que lo apoyan, sino también en dado caso de que, por ejemplo, algún día falte la persona encargada del maquillaje, pues tú ya sabes hacer todo eso y te puedes maquillar y puedes apoyar al equipo, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es bastante importante dentro de todo el ámbito de la actuación, el cine, que como es un trabajo en equipo, siempre es importante conocer el trabajo de aquellos que están con nosotros, ¿verdad? No únicamente quedarnos en el mismo Es lugar. necesario, creo yo, es Sí. necesario. No solo por saber el valor que tiene el trabajo de tus compañeros, que es súper importante, ¿verdad? Para que funcione el trabajo en equipo. Creo que también es importante para superarte a ti. Em, También depende de tu visión. Yo soy actriz, y me encanta estar en el escenario, pero no solo quiero ser actriz, quiero hacer otras cosas también dentro de la producción, ¿verdad? Y creo que es importante conocer todo cómo funciona completamente una producción, la planificación de una producción, ¿verdad? En el caso de grabaciones, ¿verdad? Cómo funciona el buscar locaciones, cómo funciona lo de los patrocinios, todo eso, ¿verdad? Saber producir, saber hacerse cargo de tantas cosas importantes para que toda la producción funcione. Creo que es necesario saberlo para no quedarnos solo en yo hago esto y aquí estoy y de aquí no me muevo, ¿verdad? A menos que te especialices muchísimo en esto, ¿verdad? Que hagas, pero es difícil porque entonces no tenés muchas herramientas competitivas tampoco. Puedes ser una buena actriz, pero es como, es igual que decir, bueno, soy actriz, pero yo quiero aplicar para este papel, pero resulta que es un musical y yo no canto y tampoco bailo. Y yo solo actúo porque soy actriz, ¿verdad? No funciona, ¿verdad? Porque necesitas cubrir estas otras ramas. Entonces es igual con la producción, es igual dentro del escenario. Sí, creo que
que como me dices, es algo totalmente necesario siempre porque pues uno nunca sabe en qué otras partes uno se va a terminar metiendo, ¿verdad? Para trabajar, ¿verdad? Dentro de la misma producción. Pero Sí. ya pasando un poquito a la parte de tu carrera, me gustaría también saber, ya me comentaste un poquito acerca de la parte de sexualización de los personajes o que te encontrabas con ese tipo de obstáculos, por llamarlos así. Me gustaría saber si en algún momento te tocó representar algún personaje basado estrictamente en algún estereotipo de género. Sí, sí, claro que sí. Lo que sucede dentro de la construcción de personajes es que no generalmente, ¿verdad? No nos basamos en muchos estereotipos. Eso, eso puede suceder, sucede mucho, pero sucede cuando no hay una investigación del personaje ni una investigación del texto, no hay una investigación sobre todo el mensaje que se trata de englobar dentro de la obra o dentro de la producción cinematográfica. Y generalmente ese es un error de ambas vías, es un error de dirección y es un error del actor, porque el director no se ve con las suficientes herramientas para saber dirigir al actor y ayudarle a crear un personaje que se salga de ciertos estereotipos. Porque uno puede representar, yo podría ser a ver, puedo ser una prostituta, que no necesariamente necesito ser el estereotipo de, ¿verdad? Mm. Yo necesito investigar a fondo y eso no va a definir quién es el personaje en sí, porque para empezar debemos saber que, bueno, depende, ¿verdad? Pero eh, su trabajo no tiene por qué definir quién es ella como mujer. Y entonces tenemos que hacer esa diferencia y buscar a profundidad, hacer una investigación de campo, hacer una investigación psicológica, hacer una investigación de muchísimas cosas para poder hacer esa diferenciación y que el público vea esa diferencia, que no sea como que este estereotipo que todos tenemos aquí en la mente y entonces eso es lo que tenemos que ver porque así es, ¿verdad? Cuando lo vemos así, cuando el personaje se crea a través de esos estereotipos, es porque el actor no investigó y el director no tuvo herramientas para guiar al actor hacia esa investigación y para que sea asertivo. Pero también tenemos que entender que para que eso suceda, el actor tiene que ser una persona que, que conoce su responsabilidad como actor y también tenemos que saber que el director debería tener las habilidades para dirigir actores, que eso no sucede siempre. La mayoría de actores en el ámbito teatral, en la mayoría de directores, perdón, yo diría que son muy buenos directores escénicos. Tienen muchas ideas y muchas herramientas para crear escenas fantásticas, pero muy pocos tienen herramientas para dirigir actores. Entonces generalmente te piden hacer cosas que ya te vieron hacer en otras obras. Te vieron y dijeron, esta está buena para este papel, porque ya vi que puede hacer esto. Y entonces te llaman y te dicen, es que yo te vi en tal obra, quiero algo como eso. Y entonces tenés que replicar y como actriz te toca buscar tus propias herramientas para crear sin la guía del director. Y es un poco más complicado porque tu visión va a ser diferente a la del director, ¿verdad? Entonces, yo diría que sí, sí me ha tocado, por supuesto que me ha tocado. Y por supuesto que lo he hecho, pero yo diría que eso generalmente sucede cuando estamos empezando, cuando no tenemos mucho conocimiento de cómo crear personajes. Y entonces nos vamos a los estereotipos, ¿verdad? He tenido directores que me piden estereotipos. Me dicen, no, yo no te quiero así, yo te quiero más coqueta. No, tú sos el personaje de la chica divertida que es un poco tonta, ¿verdad?
Y entonces tus comentarios no pueden ser muy inteligentes. Si yo quiero agregar algo al texto, quiero decir, yo puedo agregar este chiste. No, es muy inteligente para tu personaje. Y tú sos la bonita que es tonta. ¿Me entiendes? Y con esas palabras, te lo digo así porque literal esas son las palabras. Uno quisiera decir unas palabras más bonitas, pero es la verdad. Eso es. Entonces, sí, claro que me ha tocado. Me ha tocado y en mi experiencia actoral es incómodo. Es incómodo porque, por supuesto, son muchas cosas que se chocan. Y generalmente me cuestiono. Cuando estoy en una producción así, me cuestiono todo el tiempo si vale la pena hacerlo. Antes no lo hacía. Cuando empezaba no me lo cuestionaba. Simplemente era, qué bien, estoy en esta obra, ¿verdad? Y quieren que sea así, bueno, yo lo puedo hacer. Pero parte de aprender y crecer como actriz es ser responsable con lo que hago en escena. Y sí, si me sucede, me lo cuestiono todo el tiempo. ¿Vale la pena estar en esta producción? ¿Vale la pena seguir trabajando con este grupo? ¿De verdad quiero yo ser la actriz que aparece en esto y que digan, yo te vi en esta obra? Y que haya mucha gente, porque el trabajo actoral es estar expuestos al el juicio del público todo el tiempo. ¿Y qué pasa si hay alguna chica en el público que se siente así, que se siente que a ella la tratan así, como la bonita que no es muy inteligente? ¿Y qué pasa si me ve y generalmente estos personajes salen en comedias? Entonces ella fue a ver esa comedia, se rió mucho. ¿Y qué pasa si en su mente eso genera una aceptación de que me traten así porque es divertido? Era una broma, ¿verdad? Es mucha responsabilidad que no puedes tomar, que no es correcto hacer. Entonces, yo diría que en esas posiciones es importante cuestionar, y ahora lo hago mucho. Cuestiono mucho si me dicen, no, tú vas a hacer esto, vas a decir esto, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Pero no te entiendo por qué quieres que haga precisamente esto. ¿Por qué crees que mi personaje está haciendo esto? Y muchas veces no me saben responder, porque son estereotipos, ¿verdad? Porque así es, y no nos cuestionamos por qué, ¿verdad? Y entonces cuando uno lo cuestiona, hay un choque. Y eso me ha costado un par de trabajos también. Me ha costado que ya no me llamen, ¿verdad? Porque trabajar con ella es muy complicado. Porque es bien llena de cosas. Porque se las lleva a la gran, ¿verdad? Y entonces ya no quieren trabajar contigo, pero a veces duele, claro, y a veces es como, ya perdí este trabajo, ¿verdad? Era un ingreso y ahora ya no tengo este trabajo. Pero tengo chance a trabajar en otras producciones en donde no tenga por qué cuestionarme esas cosas, ¿verdad? Y de alguna manera, pues también me ha traído paz a mí como persona, saber que con quien trabajo, pues vale la pena hacerlo y no es un trabajo en el que yo me voy a sentir incómoda, ¿verdad? O quien, si me vuelve a llamar, yo sé que voy a trabajar con esta persona y que todo va a estar bien, independientemente de cuál sea el proyecto. No, y creo que en eso que me dices que es importante para el actor también investigar el papel, es algo que mucha gente no toma en cuenta. Mucha gente dice, a los actores solo les dan el guión, lo leen y listo. Pero es importante saber con qué tipo de personaje estoy trabajando, incluso, pues, o con qué tipo de personaje se está trabajando para poder dar el 100 o decidir, como lo has hecho tú varias veces, decidir, mejor no lo hago porque recae en algo que no me hace sentir cómoda, ¿verdad? Y eso pues es algo muy importante que siento yo que mucha gente como que toma a la ligera, ¿verdad? No, el actor solo se aprende el guión y ahí está, no hace nada más, pero Es lo es un que proceso. normalmente se cree, es lo que normalmente se cree, pero sí, hay mucha investigación detrás de todo eso. Justamente eso es, ¿verdad? Tiene que haber investigación y a partir de esa investigación que también me mencionas, yo siento que ahí es en donde se ve también la pasión que tiene el actor por su trabajo, porque se nota ahí que quiere investigar de su trabajo y quiere
hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y no recaer en algo que pueda tal vez ser ofensivo para un grupo de personas o incluso para sí mismo, ¿verdad? Porque si es algo que lastima al actor porque le recuerda X o Y cosa que le ocurrió, pues tampoco sería un proceso muy cómodo de trabajo, siento yo. Sí, totalmente, totalmente. Y es que es necesario, porque si no investigas, vas a estar guiándote solo por el libreto, ¿verdad? Te aprendes el libreto, que generalmente también es que se aprende el libreto y lo hacen. En realidad es hacer y en el proceso se aprende el libreto. En realidad es así el proceso, porque si nos también pasa, ¿verdad? Voy a estudiar mi libreto y me voy a aprender este texto y lo repito hasta que me lo aprendo. A algunos les puede funcionar. Desde mi experiencia te puedo decir que no es muy funcional, porque eh, es algo que está en memoria, pero no sé por qué me lo sé, ¿verdad? No sé por qué lo dije, no sé qué era lo que sentía, no sé qué estaba pensando, solo me lo sé y lo digo porque lo tengo que decir. Lo digo porque el director dice que tengo que decirlo. Y es igual en escena. Me muevo para acá porque el director me dijo que me moviera. ¿Pero por qué se está moviendo el personaje? No sé. No hay una investigación. Entonces no hay nada orgánico, no hay nada verdadero. Hago como que lloro, hago como que me enojé, pero no estoy enojada porque no sé por qué tendría que enojarme, ¿verdad? Y esa falta de investigación genera esto, genera, pues sí, yo puedo pararme y decirlo bien bonito, ¿verdad? Y hacer como que me enojé y de verdad me van a creer. Tal vez me crean, tal vez no, pero no hay nada verdadero. Y lo cierto es que el público generalmente no lo cree. El público te mira y sabe que estás mintiendo. No le va a gustar la obra. Y no es tanto porque le guste o no le guste, sino porque es tu trabajo, ¿verdad? Es tu trabajo y es un compromiso muy grande porque aparte de que somos entretenimiento, somos también un medio de información. Y somos un medio de cuestionar todo el tiempo, ¿verdad? Cuestionar a la sociedad, cuestionar los pensamientos, cuestionar todas las situaciones de la vida cotidiana. Y entonces, ¿cómo podemos cuestionar algo o decirle a alguien en el mensaje global de la obra, por ejemplo, decirle a alguien, eh, esto, hablando, pues, supongamos que la obra trata de esto, de sexualizar a una mujer. ¿Cómo le voy a decir yo a las mujeres que me están viendo? Esto que te está pasando no está bien, ¿verdad? O tienes que atreverte a negarte a esto, a decir esto no me gusta. ¿Cómo le voy a decir a alguien está bien que digas no? Si yo no llevé un proceso, yo no te lo estoy diciendo en serio, yo estoy fingiendo lo que te estoy diciendo. Entonces, no se vale, no se vale, ¿verdad? No es un trabajo real. Y entonces el mensaje tampoco llega porque el público no te está creyendo y no va a funcionar nunca. Entonces es un trabajo tirado a la basura porque no, ni llegó el mensaje, no quedó nada en nadie, ni siquiera en los actores quedó nada, ¿verdad? Entonces es un trabajo que existió por gusto, digámoslo así. Claro, totalmente. También me gustaría saber, igual, siempre bajo la misma experiencia y también por la línea de la sexualización o tal vez otras cosas, si alguna vez te has topado con comentarios machistas acerca de tu trabajo o actitudes sexistas o que tuvieran como algún tipo de connotación de violencia en tu contra, así como verbal, psicológica. Fíjate que generalmente sí me ha sucedido de parte de directores, pero especialmente me ha sucedido por actrices mayores. Eh, Recuerdo en una obra que yo tenía que ser un personaje coloquial, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que cuando el director me seleccionó, ninguna de las actrices quería que yo estuviera ahí, porque ellas insistían en que
Ay, raro, pero esto era. Ellas insistían en que yo era muy bonita para ese papel. Y entonces, ¿por qué la agarraste a ella? Y entonces, todo el tiempo, todo el tiempo de la temporada, de los ensayos, fue muy difícil para mí porque ellas estaban todo el tiempo buscándome como algo para, para hacerme caer, ¿verdad? Y entonces me sucedieron muchas cosas, entre que yo tenía una escena donde tenía que estar barriendo, ¿verdad? Yo estaba barriendo mi casa, ¿verdad? Y se reían porque decían que yo no sabía barrer. Era ilógico que supieran si yo sabía o no barrer, porque ni siquiera tenía la escoba en la mano, estábamos ensayando sin ninguna utilería. Entonces yo estaba moviendo así, ¿no? Entonces ellos decían, no, es que así no se barre, ¿verdad? Y se reían. Bueno, muchísimas cosas, sucedieron muchísimas cosas, entre muchos comentarios muy fuertes que venían de ellas, no que generalmente esperamos, y lo digo porque generalmente esperamos que venga de algún hombre, pero en mi experiencia generalmente ha venido por mujeres. Sí he tenido comentarios de hombres, por supuesto. Más que todo, comentarios como, ¿cómo decirlo? A todas nos ha pasado en algún momento, lastimosamente, eh, que te ven de pies a cabeza y te dicen, ay, es que tú sos la actriz, ¿verdad? Ay, ¿cómo estás? Buenos días. O sea, en esa intención Ujú. de incomodarte, ¿no? Sí, claro que me ha pasado, claro que me ha pasado. Tuve una obra en donde eh, no sé si tú conoces la obra Ecus, es una obra bastante fuerte en realidad, y el diseño original, digamos, de la obra lleva desnudos. Entonces yo acepté este papel y dije, ok, voy a hacerlo, yo puedo hacerlo. Yo en lo personal, no sé si es porque me muevo en esto, que para mí la desnudez es lo más normal del mundo y no me provoca nada, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, lo voy a hacer. Y de hecho, tuvo reacciones diferentes. Actrices que son mis amigas, que quiero mucho, se me acercaron en otra ocasión y me dijeron, mira, yo me atreví a hacer este papel porque yo te vi, yo dije, sí, ella puede hacerlo, yo puedo hacerlo. No eran desnudos, ¿verdad? Pero eran papeles fuertes. Y entonces, eso me gustó porque yo dije, bueno, fue un paso, realmente fue difícil porque yo no estaba desnudándome delante de mis compañeros que habíamos llevado un proceso de confianza, sino delante de un montón de público que yo no sabía quiénes eran, ¿verdad? Pero esta parte me llenó mucho, saber que había actrices y también actores que llegaron y me dijeron, mira, tu trabajo me inspiró a hacer esto, ¿verdad? Por otro lado, por supuesto, eran desnudos y tenía que estar este otro lado. Dentro de la obra estaba prohibido tomar video, tomar fotos, y de todas formas se tomaron videos, se tomaron fotos que yo no vi nunca, pero que otro actor amigo me dijo, yo te vi en el video. No te voy a decir quién lo grabó, pero te grabaron y tu video está por ahí, ¿verdad? Eh, Sé que también hubo público, entre público y entre gente del teatro, que llegaron una, dos o tres veces a ver la obra. Es que no sé si decir esto en tu trabajo, pero llegaban con la intención de no ver la obra en sí, sino como que fuera, ¿cómo te lo digo? O sea, era una mentalidad totalmente aparte de lo que nosotros queríamos presentar, ¿no? Y también dentro del elenco hubo una persona nada más, porque puedo decir que todo ese elenco fue súper profesional, trabajamos mucho la confianza, el respeto, y de hecho siempre cuando teníamos la oportunidad, de repente yo estaba aquí tranquila y de repente tenía un compañero, estábamos solos y siempre buscábamos entre todos la forma de decirnos, mira, yo estoy en escena contigo, sé que estás ahí, yo te veo con mucho respeto, respeto tu trabajo, quiero que lo sepas,
quiero que sepas que te agradezco la confianza que me estás depositando para hacer esto, sabiendo que yo estoy ahí. Trabajamos mucho eso, que debo decirlo, no vino de dirección, fue algo que nació del elenco en sí, porque era necesario para nosotros hacerlo, para estar tranquilos, ¿verdad? Porque era necesario para nosotros sentirnos seguros en el ámbito que estábamos trabajando. Y fue un elenco muy lindo, pero uno de ellos, eh, sí fue muy incómodo, ¿verdad? Era difícil trabajar con esta persona. Entonces, sí, realmente me he topado con diversos comentarios, actitudes. No sé si tú conoces cómo funcionan los ejercicios de actuación. Hay muchísimos, ¿verdad? Muchos métodos, pero los que generalmente se hacen como conexión y concentración, pues generalmente caminamos en el espacio y si nos encontramos con alguien, concentramos nuestra vista, ¿verdad? Y sí me pasaba, en algunas ocasiones me pasó que era como, bueno, ahora te topas, te encuentras con ella y vas a concentrar tu mirada en su busto, ¿verdad? Y ahora vas a respirar con deseo, ¿verdad? Y no tenía nada que ver, era un ejercicio de concentración. ¿Qué rayos, verdad? Entonces sí, me ha pasado de todo, me ha pasado de todo. Pero sí, debo decir, recalcar otra vez que sí he notado una disminución muy grande en eso, desde, ¿qué será? Unos 5 años para acá, más o menos. No es muchísimo tiempo, pero he visto cambios de 5 años para acá. Sí, pues sí, ¿no? Y la verdad es que a la larga, qué bueno que vaya cambiando poco a poco, porque creo que lamentablemente, y con eso que me mencionabas, que muchos de los comentarios sexistas venían por parte de otras mujeres, creo que también viene muy arraigado a la crianza que nos dan, ¿verdad? Sí, De uno tiene que realmente. competir con las chicas o con sus amigas, uno siempre tiene que competir, pero todo Sí, eso sí tiene un origen en cómo es que vemos la crianza, ¿verdad? O cómo es que nos crían para tener cierto tipo de competencia, tanto hasta ese punto que nosotras mismas, y también me incluyo, ¿verdad? Porque me pasó muchas veces, terminamos teniendo actitudes machistas y sexistas contra otras mujeres, siendo nosotras también víctimas de eso mismo. En lugar de y no nos ser, damos cuenta, y no ujú, nos damos cuenta. así es. Es tan normalizado en nosotras, porque justo tú decís, es algo de crianza, que no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Sí. Ese es un detalle súper importante que uno siempre lo hace, pero yo creo que es bien importante tratar de ser siempre conscientes de lo que hacemos. Es una cosa que yo aprendí en teatro, en realidad es parte del actor, pero creo que cualquiera lo puede practicar en su vida. Ser conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos y estar siempre como, ok, es como un análisis personal todo el tiempo. Ah, esto que dije, ¿verdad? Valió la pena decirlo, se escuchó bien, se escuchó mal, necesito disculparme, me voy a disculpar, ¿verdad? O sea, creo que es bien importante ser honestas con nosotras mismas y decir, ay, me porté mal con ella, le dije esto, fue una mala actitud de mi parte, la hice sentir mal, no sé, ¿verdad? Me voy a disculpar porque tampoco aprendemos a decir esas cosas, pero no aprendemos a reconocer que nosotras somos parte del problema muchas veces, ¿no? Entonces, y por eso creo que es importante también decir esto, decir que muchas veces viene de las mujeres, no solo de los hombres, porque generalmente el pensamiento colectivo es que es un acoso de hombres a mujeres, pero no siempre es así. Y creo que es bien importante decir que también es un acoso de parte de mujeres a mujeres, ¿verdad? Hay Claro. que decir que si no lo reconocemos primero no podemos hacer nada para cambiarlo. Sí, totalmente. Y no necesariamente tendría que ser un tipo de acoso sexual, que es el que uno normalmente se topa con hombres, ¿verdad? Aunque también hay casos en donde uno se encuentra con ese mismo tipo de acoso con mujeres, totalmente. Claro. Pero el acoso que tal vez uno encuentra por parte de otras mujeres tiene mucho que ver con Con el esa crianza físico. machista y el físico y todo eso que
nos han inculcado, ¿verdad? Es una competencia todo el tiempo. Ujú. Totalmente, sí, absolutamente. Y siento que también esto puede verse muy reflejado ya dentro de sociedad en cómo nosotros percibimos a las personas. Por eso mismo también pues te quería preguntar que si consideras que los estereotipos de género, ya sea que vengan de otras mujeres o que vengan de hombres, han afectado la manera en la que la gente percibe tu trabajo a diferencia de la de los hombres. Mira, generalmente ahora ya, es que te digo, ya no tanto, ya no sucede tanto porque la mentalidad está cambiando. Algo importante es estar nosotros aprendiendo, ¿verdad? Todo el tiempo de cómo es el pensamiento colectivo, ¿verdad? Cómo va cambiando, cómo van generando nuevas corrientes de pensamiento que nos ayuden a ser mejores personas, ¿verdad? No te estoy diciendo que tenemos que cambiar nosotros como somos, sino hay que cambiar esas cositas que tal vez no son tan buenas, ¿verdad? Y ahí vale la pena probar y entender estos otros pensamientos, ¿verdad? Y creo que eso ha sucedido mucho yo te diría, unas 4 generaciones arriba de la mía para abajo. De las 4 para arriba, creo que no. Creo que ahí no cambia mucho. Pero diría que unas 4 generaciones arriba de mí para abajo, el pensamiento ha cambiado. Entonces, ya no se ve tanto, ¿verdad? También con el público ya el pensamiento ha ido siendo diferente y de alguna manera nuestro trabajo como actrices es tomado un poco más en serio. Antes sucedía mucho que, digamos, si lo vemos diferenciando género, es que él es actor. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué haces? A ver, ¿y tu trabajo? Ay, ya salió en la tele o, estás haciendo obras, ve, ya viste, él es actor. Ay, ve, qué bueno, contame. Ella es actriz, diferente. Ella es actriz, así. ¿Y eso cómo es? Sí, es que sale en la obra. Mira. Bueno, ¿verdad? Por no hacerte mayor comentario. Pero sí, el pensamiento colectivo era como que el actor, hombre, qué pilas, ¿verdad? Debe ser buenísimo, qué interesante su trabajo. Con las mujeres era más como, era muy despectivo. Es que, miran, por lo menos a mí nunca me dijeron una palabra demasiado fuerte, pero te puedo decir que entre comentarios muy random que me hicieron, creo que el pensamiento era como que una actriz era una cualquiera, ¿verdad? Una chava que no sabe qué hacer con su vida, que, que no tiene propósitos, que no tiene ninguna habilidad, que solo sabe ser bonita, ¿entendés? Que solo se para ahí para que la miren, qué linda, que le gusta llamar la atención, ¿me entendés? Era siempre encasillándolo en, en algo que es un personaje, pero en este mismo personaje, en la vida real, digámoslo así, este personaje que hablamos al principio, ¿verdad? La bonita, no muy inteligente, ¿verdad? Que su gracia es ser bonita porque algo tiene que tener, ¿entendés? Era una visión así. Actualmente creo que ya no tanto, pero creo que sí hay todavía mucho que trabajar para que ese punto de vista cambie. Justamente ante esto que me estabas mencionando, me gustaría saber con eso mismo que me comentabas al inicio, ¿verdad? ¿Qué Ujú. dificultades has encontrado en tu carrera solo por el hecho de ser mujer? Te soy 100% honesta, yo he encontrado pocas. Entonces, sí, me ha sucedido un par de veces, no me ha sucedido siempre. También me ha pasado que hay trabajos en los que yo he tenido que pelearlos, ¿verdad? He tenido que demostrar demasiado, con muchas habilidades, con muchas cosas, que yo puedo tomar ese papel, ¿verdad? Este personaje yo lo puedo hacer. A mí me pasa mucho que
van a decir que yo me las llevo de joven, pero me ha pasado muchísimo que de repente me ven muy joven, mucho más joven de lo que soy en realidad. Y entonces es como, oh, no, es que tú no aplicas para este papel o tú, digamos, me dan las indicaciones, ¿verdad? Necesito que hagas esto, esto y esto y este es tu casting. Ok, lo empiezo a hacer y me miran así como, es que no sé si me estás entendiendo. Te voy a explicar otra vez porque yo sé, me ha pasado, por ejemplo, porque esta obra se va a presentar en el Teatro de Cámara. ¿Alguna vez has estado en el Teatro de Cámara? Sí, claro, me he presentado muchas veces ahí. Ah, sí, pero sí, sí conoces cómo es, como diciendo, no te creo si de verdad has estado ahí, porque me ven muy joven, ¿verdad? Ujú. Y de alguna manera eso se traduce en no tenés las capacidades, ¿verdad? Entonces, sí, me ha pasado porque me ven joven, me veo, no soy tan joven en realidad, pero me ven joven o porque soy mujer. Sí, sí he sentido esa, esa cosa de que esto no fue porque no podía hacerlo, porque vieron que no podía, sino porque sencillamente no me querían ahí porque soy mujer. Y también me ha sucedido en otros casos que no me dan el papel por la misma situación que hablábamos del lado de las mujeres. No me quieren ahí porque no, ¿verdad? Porque nosotras somos las chavas que vamos en este equipo, entonces no te queremos a ti aquí, ¿verdad? Y entonces no me dan el papel. Me ha pasado, me ha pasado, pero han sido contadas las ocasiones. Te diría, las puedo contar con los dedos de una mano. De allí, yo te diría que las experiencias, por supuesto, creo que en todo trabajo tú tenés que mostrar tus habilidades y tus capacidades. Y muchas veces me he topado con que voy al casting y sí, me ven como que, ah, esta no va a poder, pero ahí es donde tú tienes que defenderte con tu trabajo. Y me ha pasado también que me dicen, ah, la verdad es que yo cuando te vi no estaba muy seguro de llamarte, pero mira, cuando hiciste el casting yo supe que tenía que trabajar contigo. Y me ha pasado, entonces muchas veces quizá es por eso que yo no siento que siempre pase o que sea mucho, porque sí, Ujú. claro, hay prejuicios cuando llego a los castings, cuando no me conocen, pero yo tengo que defenderme con mi trabajo, eso es lo que tengo que hacer y gracias a Dios he logrado hacerlo muchas veces, otras no, ¿verdad? Como cualquier profesión, ¿verdad? Pero esa ha sido mi experiencia desde esa perspectiva. Me ha pasado pocas veces y las veces que me reciben con prejuicio, me he defendido, eso diría yo. No, y yo siento que también con esto, ¿verdad? Casi que obviamente uno en todo tipo de trabajo tiene que probar que sí lo puede hacer, porque pues a la larga uno no va a contratar a alguien que no sepa hacerlo. Pero creo Ujú. que en este aspecto, por ejemplo, a las mujeres como se nos exige demostrar las cosas el doble, porque a la primera no te creo que lo hiciste. A la segunda, a ver, te voy a ver para ver si sí lo hiciste, ¿verdad? Entonces, como que a uno le toca hacer toda ese proceso de demostrar que uno lo puede hacer y a la larga, pues también es triste, ¿verdad? Porque a un hombre no le piden normalmente eso, le dicen, a ver, ¿qué puedes hacer? Ah, está bueno, listo. En algunos casos. En algunos otros me imagino que pues también ha de ser parecido, ¿verdad? De, no, pero hazlo otra vez, porque no me parece, ¿verdad? Pero creo que Ujú. sí es algo que socialmente como que hemos abrazado mucho o que nos hemos acostumbrado tanto a eso que lamentablemente ya se ve un poco común eso de ella tiene que demostrar el triple que lo sabe. Ella tiene Mm, que, si él lo hace una vez, ella lo tiene que hacer tres, cuatro veces para demostrar ajá, que sí es para capaz. convencernos. Exacto, Claro. exacto. Sí, totalmente. Y ya Fíjate con, que sí, ujú, yo en lo personal, agregando un poquito a esto, yo reconozco, yo lo sé, no es lo correcto, no es justo y no debería ser así, lo que hablábamos ahorita, no debería ser así. Pero de alguna manera yo creo que eso nos ha hecho a nosotras, las mujeres, em,
capacitarnos lo más posible y saber que nosotras, si vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que ir con toda la seguridad del mundo, tenemos que saber que podemos hacerlo. De alguna manera nos ha obligado a literalmente eso, demostrarle a todo el mundo que podemos hacer las cosas, Ujú. ¿verdad? Ahí sí que, como dicen, callarles la boca, ¿verdad? De todas esas cosas, dejarlos como, no tenés nada que decir sobre mí porque yo puedo hacer mi trabajo, yo estoy preparada y yo tengo todas las habilidades. Entonces, de alguna manera, creo que yo en lo personal al principio sí me afectaba y todavía me cuesta porque creo que hacer castings es una de las cosas que a ningún actor realmente le gusta hacer en su vida. Es muy complicado, es un proceso difícil, pero hay que aprender a hacerlo. Lo aprendemos a hacer y nos enfrentamos a eso todo el tiempo. Pero bueno, en nuestro caso son castings, ¿verdad? Pero en las entrevistas de trabajo, creo que eso a mí en lo personal, y creo que a todas las mujeres, a mí me ha ayudado mucho a prepararme, ¿verdad? Ante cualquier cosa, no solo los castings, sino en cualquier cosa, en tomar un papel, en tomar la dirección de esta obra, en tomar la dramaturgia de esta obra, en hacer este vestuario, en diseñar este maquillaje, ¿verdad? En todo eso es un reto de decir, ok, yo tengo que hacerlo bien y llevar todo un proceso de investigación para hacer el maquillaje, porque ya hablábamos de la investigación del personaje, también se lleva una investigación para hacer el maquillaje, también se lleva una investigación para hacer el vestuario. Y, y saber hacer eso. Yo soy mucho de investigar, soy súper de tomar libros, de buscar en internet, de leer muchísimo sobre la psicología del personaje, leer el libreto, porque voy a hacer el maquillaje, pero yo tengo que saber el libreto porque el personaje es así, así. Yo investigo todo eso y digo, ok, entonces ahora sí ya me puedo sentar a diseñar y mostrar mis propuestas. Y si de repente me dicen, mira, yo creo que esto no funciona, ok, te lo voy a hacer para que lo mires puesto. Y entonces cuando lo ven, ya te dicen, ay, no, sí está re lindo, es que yo no te había entendido esa idea, es que yo lo entendí diferente, es que cuando lo vi en el papel no tanto, ¿verdad? Pero ya cuando lo vi puesto en todo, en todo lo que hacemos, nos tenemos que preparar, ¿verdad? Y eso Ujú. a mí en lo personal creo que en realidad me ha ayudado. No digo que debería ser así y que es bueno que nos exijan siempre demostrar que podemos, porque no debería ser así, no es correcto y eso tiene que cambiar. Lo que digo es que eso nos ha, de alguna manera, exigido que nosotras seamos siempre excelentes en lo que hacemos, ¿no? Ujú. Y de alguna manera creo que eso está bien, eso está bien. Imagínate si cambia el pensamiento y ya no te exigen demostrar demasiado que podés. Y eso agregarle el plus de que tú ya estás acostumbrada a que tienes que ser excelente en lo que haces. Eso sería fabuloso, ¿no? Sería fabuloso. Entonces yo creo que, por supuesto, ese pensamiento tiene que cambiar, pero a futuro, toda nuestra preparación y a todo lo que nos hemos enfrentado diariamente por esa situación, a nosotras nos va a ayudar a seguir mucho más adelante, creo. Creo, ese es mi pensar sobre ese tema. Sí, yo lo describiría también como que nos forjan un instinto de supervivencia, no necesariamente de que si no lo hago me va a pasar algo, no, pero nos forjan un instinto de supervivencia en el que uno Sí. ya va preparada para dar el triple, no solamente voy a hacerlo bien una vez, lo voy a hacer bien 40 veces y eso es lo que Ujú. requiere. Uno ya está tan acostumbrada a hacer esas cosas, no por complacer a las demás personas, sino que ya se vuelve esa como Una necesidad rutina. y una Ajá, rutina, es claro. necesario. Yo voy a tomar esto, yo sé que primero tengo que prepararme en todo esto, ¿verdad? No es solo, ok, lo tomo y entonces llego y lo hago, ¿verdad? Que podríamos hacerlo, pero necesitamos, ok, hacer todo esto primero para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Claro, Ya, ya, totalmente, ¿no? Yo siento que eso también
se apega mucho a eso que nos dicen, ay, es que las mujeres son tan perfeccionistas. O sea, sí, pero no porque Sí, pero querramos, es bien, porque por aprendemos. otra cosa. El motivo es diferente. Ujú, Sí. así es, no es porque sea nuestro rasgo de personalidad, sino porque así nos convirtió la sociedad, así nos Que son más convirtió. disciplinadas, es que se preparan mucho, ¿verdad? Ajá, todo eso, son más disciplinadas, son más ordenadas, todo con tiempo, pero es que es eso precisamente, ¿verdad? De ahí viene todo eso. Ujú, sí, y aunque no sea un origen positivo, porque todo tiene su origen con los estereotipos y los roles que nos asignan Mm, socialmente, pero creo que la consecuencia nos ha hecho más fuertes en ese sentido, para creo que, hacer todo un poquito mejor, ¿verdad? claro. Sí. Y ya para finalizar, me gustaría también saber qué acciones consideras que deberían tomarse para mejorar los espacios de trabajo y la participación de las actrices dentro de espacios de cine, también de teatro, aquí en Guatemala. Mira, yo diría que lo que pasa es que estamos acostumbrados por todo lo que ya veníamos hablando que los directores casi siempre, no siempre, pero casi siempre la producción, todo eso viene de un concepto masculino, Ujú, ¿verdad? Entonces, generalmente, por supuesto, va a depender de la historia, pero generalmente el rol principal, hay roles en los personajes, ¿no? Si el personaje principal es masculino, puede ser cómico, puede ser alguien serio, pero siempre va a ser héroe, ¿verdad? ujú, Siempre. El personaje femenino, cuando es principal, generalmente eh, no necesariamente es heroína, generalmente es alguien muy sentimental o muy golpeada emocionalmente. eh, o, por ejemplo, es alguien que está en una etapa de mucho sufrimiento personal. Casi nunca nos topamos con una heroína. Ahora es un poquito más porque lo de los superhéroes está como moviéndose por todos lados, está muy de moda ahorita. ujú, Eh, y empezó, por supuesto, con los héroes masculinos. Ahora han metido heroínas, ¿verdad? Entonces, de repente ahorita ya lo vemos un poquito más. El detalle es que está un poquito forzado, eso sí. Yo personalmente siento que a veces las meten así como muy forzadas, como diciendo, nosotros creemos en que las mujeres también pueden, y entonces aquí lo metemos, ¿verdad? Tal vez no cabía, pero últimamente se ha hecho necesario en todas las producciones demostrar que el pensamiento es en pro de la mujer, ¿verdad? Aunque toda la producción diga lo contrario, metemos un personaje que lo es y ahí estamos bien, ¿verdad? Y ujú, entonces creo que eso es un problema también, porque solo se hace por quedar bien con el público y no porque realmente se cree y por eso se ve forzado y no es necesario. Incluso a mí, yo veo personajes de heroínas que siento que están forzadas o escenas de mujeres que, que son muy fuertes o y decís, ¿esto qué está haciendo aquí? Esto no era necesario ahorita. Y no digo que esté mal, pero siento que está mal meterlo forzado, porque no es creíble y porque de alguna manera a mí personalmente me dice, ay, pero ¿qué están haciendo? ¿Verdad? No hay una razón real para hacerlo. ujú, Y me molesta más porque digo, ok, solo estoy viendo esta película, estoy viendo esta obra, no sé, y siento que solo lo están haciendo para que el público esté contento. ujú, Y entonces eso es contraproducente porque lo que estás diciendo es, yo no creo en esto, pero lo voy a hacer eso para que estés feliz, ujú, ¿verdad? Y entonces están estos roles, volviendo a lo de los roles. Es difícil porque
si intercambiamos esos roles que te decía, del personaje masculino principal que siempre sirve y el personaje femenino que siempre es una mujer golpeada emocionalmente, sufrida, y si lo invertimos, ya no tiene mucho público. Eso también Ujú. pasa, tú lo sabes, siempre pasa. Em, este personaje femenino, ¿por qué lo hicieron así? Es que es tan raro. Y si pones al personaje masculino sufrido, sí está bien que sufra, pero tiene que salir triunfador en algún momento, ¿verdad? Tiene que ser el que salió de esos escombros, porque él es el héroe siempre. Eso está metidísimo aquí, ¿verdad? Y entonces es complicado que, que se pueda incluir muchas veces el trabajo de las mujeres, porque no se sabe cómo hacerlo, Ujú. porque no sabemos qué roles darle, porque no sabemos cómo manejar esa autenticidad de una mujer en un personaje que generalmente no está en su rol, ¿verdad? Ujú. Que se está saliendo de lo que nosotros creemos que debería ser. Y entonces no se sabe manejar y es lo que sucede lo que te decía hace un rato, está forzado a meterse ahí en donde no tenía que estar y decís, ¿por qué lo hicieron así? No era necesario que dijeran esto. Te voy a poner un ejemplo. El año 2022, el año pasado, estuve en una obra y yo era una princesa que estaba esperando que la rescatara su príncipe, ¿no? El personaje principal era el príncipe, por supuesto. Y entonces, bueno, pasaban muchísimas cosas. Esa obra pasó por muchos cambios desde el 2016, creo que empezó. Tuvieron otras temporadas hasta que llegó a esta temporada donde yo participé, pero yo la vi muchas veces antes. Y el personaje de la princesa era ese desde el principio, la princesa que está esperando ser rescatada. Y cuando se fue transformando la obra, te digo, de 2016 a 2021, Ujú. estamos hablando de ese cambio que te digo, de unos 5 años para atrás, que fue transformándose en, en este otro pensamiento, ¿verdad? De decir, ah, no, podemos jugar un poco más allá con los personajes. Y cuando yo tomé el papel, me puse a leer el texto y habían textos que no existían al principio para ella. Y habían textos que decían, por ejemplo, yo quiero escapar de aquí porque yo soy una mujer independiente. Otro texto que decía, yo lo voy a vencer, hablando del villano, ¿verdad? Yo lo voy a vencer porque yo soy fuerte, porque soy una princesa, pero, ¿cómo era que? Soy una princesa, pero soy valiente, ¿verdad? Algo así como eso. Ujú. Y yo nunca dije esos textos. Yo lo que hice fue transformar esa valentía del personaje a no ser la damisela en peligro que tiene miedo, que está sola, y lo transformé a una mujer un poco más segura de sí misma, que Ujú. demostrara con sus actitudes que ella era capaz. Pero nunca lo dije porque no tenía sentido decirlo, porque no cabía, ¿verdad? Ujú. Y, y recuerdo que hablábamos también de esto, que los personajes no tenían por qué decir quiénes son, ¿verdad? Sino se presenta con lo que los otros dicen de él, ¿verdad? Él nunca habla, a menos que sea súper vanidoso, ¿verdad? Y entonces, bueno, todo esto viene, perdóname, yo No hablo te preocupes. muchísimo, pero te digo, esto de los roles, es que es muy difícil cambiar esos roles, porque hasta esta fecha no sabemos cómo transformar y cómo romper esos roles establecidos en los personajes para transformarlos en algo diferente, que sea agradable y que sea aceptable, que no se vea forzado. Ujú. Por supuesto, todo eso tendría que llevar una extensa investigación, un proceso de creación, eh, entrevistas con mucha gente, con muchas mujeres y hombres para saber el pensamiento y saber cómo nos podemos ir metiendo de acá para acá, ¿verdad? Ir cambiando todo eso. Y creo que por eso es difícil. Tú me preguntabas, ¿cómo podemos meter más a la mujer en esta industria?
meter más su trabajo. Hay muchos trabajos que muestran la vida de las mujeres, que muestran los abusos hacia las mujeres, pero también yo creo que, y creo que todo este movimiento a favor, en pro de las mujeres, se ha centrado mucho en visibilizar las injusticias, el machismo y todo lo que vivimos, que es real, no digo que es real, pero yo creo que también se podría transformar hacia algo que no necesariamente hable de las cosas negativas, sino de todas las habilidades y todas las cosas que las mujeres podemos hacer, Ujú. lindas, eh, de superación, de lo que hablábamos hace poco, o sea, ese instinto de supervivencia que nos ha hecho de alguna manera inconsciente prepararnos para todo, ¿verdad? ¿Por qué no hablar de eso? ¿Por qué Claro. no hablar de esas capacidades que hemos desarrollado bajo este instinto de supervivencia, bajo esta presión, ¿verdad? Porque es una presión, pero no es saludable, ¿verdad? Sí. Y entonces, esta presión, ¿qué nos ha hecho generar esta presión? De cosas buenas. Creo que lo que necesitamos ahorita es hablar de todo eso para que se pueda transformar este rol y no nos quedemos en el rol de la mujer que es víctima, porque sí sucede. Pero Ujú. ¿qué pasa con esa mujer que fue víctima después de ser víctima? ¿Cómo se transforma? Eso casi no se cuenta, eso Sí. casi no se habla. ¿Qué pasó con esta víctima que sufrió? Y no hablo solo de acoso o de violencia sexual o física directamente, sino víctima de tantas cosas que vivimos cotidianamente, ¿no? Ujú. Cómo se transformó? ¿Cómo superó ese lapso y ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de sanación y cómo se transformó? Ok, hablemos del proceso. ¿Cómo se transformó para llegar aquí arriba? Y hablemos de la que ya está arriba. ¿Cómo llegó ahí arriba? ¿Qué está haciendo cuando ya está arriba? ¿Quién es? ¿Verdad? Todas Ujú. esas cosas creo que es importante contarlas. Si nos centráramos un poquito en hablar de eso, en quiénes son las mujeres superadas, quizás sería más inspirador y quizá podría generar que la mentalidad cambie un poco más y se permita abrir más puertas para las mujeres, porque estamos hablando de que somos capaces, porque entonces estamos hablando de que tenemos muchas habilidades, estamos hablando de que tenemos mucho que contar y estamos hablando de que no somos esta mujer estereotipada, porque también eso es un estereotipo. No soy esta mujer estereotipada. Fui alguna vez, porque todas hemos estado ahí. Fui alguna vez, pero ya salí y ahora soy diferente y tengo mucho que decir y tengo mucho que aportar. Y eso cambiaría un montón las cosas. Sí. Entonces creo que podríamos, hablando de la actuación, por supuesto, porque todo esto lo estoy viendo desde la actuación y desde la producción escénica y teatral, podríamos empezar a hablar de esas cosas para que eso cambie. Y quizá de Ujú. repente en el futuro, mira, te digo, yo he visto cambios de 5 años, en 5 años he visto cambios. A veces pensamos en el futuro, en las próximas generaciones, pero ¿y qué pasa si vemos cambios en 2 años, en 3, en 4, en 5, en 10? Sí. ¿Verdad? Podría hacerse, podría hacerse. Entonces, yo creo que podríamos empezar por ahí para poder incluirlo más. A mí en lo personal me ha pasado que en donde más trabajo he encontrado puertas abiertas cuando yo quiera es porque las producciones son hechas por mujeres, Ujú. ¿verdad? Porque esa es la mentalidad ahorita. Somos mujeres, nos ayudamos, nos apoyamos. Tú sos mujer, a ver, sos buenísima, venite, vos podés, va, contigo queremos trabajar. Hay mucho apoyo ahorita y eso es buenísimo, es buenísimo. Eh, Hay pocos hombres involucrándose en ese proceso, eso sí. Ujú. Pero de repente eso les inspire a que quieran involucrarse más y de repente ya las producciones sean más equitativas, ¿verdad? Totalmente. Creo que Total. por ahí podría ser. Muchísimas gracias, Crista. De verdad, te agradezco mucho la participación, muchísimo la amabilidad de querer pues estar aquí.
y también la sinceridad, porque yo sé que pues tal vez, no sé, ¿verdad? Tal vez un par de temas uno no los habla muy comúnmente, ¿verdad? Entonces, creo que es una experiencia bastante bonita y sí te agradezco mucho todo el apoyo. A ti muchísimas gracias, a ti por el espacio y por permitirme también hablar de estas cosas que son importantes, justo tú dices, un poco difíciles de decir, ¿verdad? Ujú, Pero hay que decirlas porque es importante hablarlo, ¿verdad? Porque a otras personas les puede, no solo mujeres, a hombres también les puede estar pasando por ahí, ¿verdad? ujú, Y es importante decirlo, es importante reconocer cuando algo en lo que estás metido no, de repente no era muy sano, ¿verdad? Entonces hay que hablar las cosas y gracias a ti por dar este espacio para poder decirlo, para poder platicar también, platicar de ujú. todo. Qué gusto verte y muchas gracias. Un fuerte abrazo. La actuación permite la creación de diversos personajes y representaciones de realidades que deben ser conocidas. Para una buena actuación y a su vez una buena representación, debe tomarse en cuenta la importancia de la investigación previa. Asimismo, es importante tomarse un tiempo para la contemplación del trabajo de las actrices guatemaltecas, sus desafíos en espacios donde ocasionalmente se les clasifica por su físico o donde se les encasilla en un estereotipo que puede ser nocivo para las audiencias. La actuación es uno de los pilares fundamentales de la creación audiovisual. Por ello, debe reconocerse la labor de las actrices y su importante papel para representar la realidad. En un contexto como el actual de la creación cinematográfica guatemalteca, es necesario conocer lo que ha afectado a las actrices y buscar qué puede hacerse para mejorar las representaciones frente a la cámara, así como las percepciones de las actrices detrás de cámara.